solo confiando en Dios es que podemos salir adelante. Lo voy a decir de otra manera: solo confiando en Dios triunfaremos en las batallas de la vida. Bien, la vida, por supuesto, está llena de desafíos, pero también la vida está llena de sueños. Y aparte de los desafíos y sueños, ideales, visiones que hay dentro de cada vida, de cada persona, también siempre van a aparecer las diversas dificultades, que es algo que no lo podemos nosotros negar. Si yo empiezo a preguntar a cada uno de los que estamos acá o a los que están a distancia, ¿cuáles son los anhelos o cuáles son los desafíos que hay de cada persona? Bueno, todos siempre vamos a tener una palabra, una respuesta, y vamos a decir: bueno, mis desafíos son estos y estos, mis sueños, mis anhelos son estos. Pero también, si le preguntamos a cada individuo, a cada persona, ¿cuáles también son aquellas dificultades que están siempre presentes dentro de lo que es la vida común? Bueno, siempre, hermanos, por lo general, la gran mayoría, ¿verdad? La gran mayoría, siempre estamos envueltos en todo esto. Pero es normal que las personas siempre sean en desafíos, en anhelos, en sueños o en las diversas batallas, dificultades por las cuales se está pasando. Por lo general, siempre las actitudes de cada persona es que nosotros podemos salir adelante con nuestra fuerza, que nosotros podemos salir adelante con nuestras capacidades, que nosotros podemos franquear, alcanzar aquello toda vez nosotros nos propongamos. Eso es bastante común en la persona. Por ejemplo, hay personas que tienen la capacidad económica y dice: bueno, yo tengo este recurso económico, y con este recurso económico yo voy a hacerle frente a mis desafíos y le voy a hacer frente a mis problemas o necesidades. Y ahí nosotros vemos siempre bastante común eso. Pero si nos preguntamos, ¿resuelve el dinero las circunstancias de la vida? Usted me dirá, o yo también le puedo decir: sí, resuelve. Solo que yo le voy a decir que resuelve parcialmente, no resuelve de una manera efectiva. Y se lo pongo de esta manera, o se lo explico de esta forma. Por ejemplo, cuando una persona con las capacidades económicas cae con una enfermedad incurable, no hay dinero, no hay forma que la ciencia pueda hacer algo, aun cuando tiene los recursos.
o alguna otra situación que el dinero, aunque haya en abundancia, no puede resolver aquello. Y de esa manera yo le respondo, le contesto de que sí, la posición económica puede resolver de una manera parcial, pero no total. Pero es ahí donde, sea en esa área o en las áreas del conocimiento, de lo que hemos logrado, decimos: no, yo voy a salir adelante con esto porque yo puedo hacerlo, yo ya tengo la experiencia. Bueno, hermanos, cuando las personas actuamos de esa manera, es decir, que queremos enfrentar los retos, las situaciones de la vida a título personal, echando mano a lo que podemos, a lo que tenemos, a lo que hemos alcanzado, es ahí donde nosotros vemos siempre que las personas fracasan. Siempre vemos que aun cuando tengamos un buen seguro de vida, aun cuando tengamos todas las cosas protegidas, supuestamente nosotros, de cualquier situación, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando viene el aluvión, cuando viene el huracán, se llevan las ciudades enteras y no hay seguros y no hay, hermanos, asuntos que puedan dar una salida a estas situaciones adversas. Y este fracaso siempre viene siendo porque las personas ponemos la confianza en nosotros mismos. El joven dice, pone su confianza en su capacidad para lograr sacar sus estudios y pueda alcanzar el coronar su carrera. Pero nosotros conocemos a muchos profesionales que no les ayuda en nada sus profesiones, porque aquello siempre ellos lo lograron haciendo al arte a sus capacidades, y no fue poniendo la confianza en Dios. Por eso es que la mayoría de personas, voy a decir esta palabra, fracasamos, para incluirme yo. Fracasamos. ¿Por qué fracasamos en el matrimonio? ¿Por qué fracasamos en la familia? Porque confiamos en nosotros. Eso es lo que dice el Salmo 127. Dice: si Jehová no vela, en vano, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Verdad? Ahí nosotros podemos ver que la victoria siempre va a estar supeditada en no confiar en nosotros mismos, sino que la victoria se alcanza, hermanos, cuando nosotros confiamos ciegamente en Dios. ¿Verdad? La victoria en la vida siempre estará supeditada en la confianza en Dios, ¿verdad? Pues esto es lo que nosotros leíamos, por ejemplo, en el Salmo, decíamos 118, leíamos de qué manera dice que es un fracaso confiar en el príncipe. Aquellos que confían en el político, aquellos que confían en aquel que tiene la capacidad en cualquier campo. Pero lo que dice el Salmo 40 en el versículo, decíamos 4, bienaventurado el hombre que puso su confianza en Dios y no mira a los soberbios ni a los que se desvían por la mentira. Dice de otra manera,
la victoria siempre estará, hermanos, en Dios. Pero ¿de qué manera va a estar la victoria en Dios? Cuando en lugar de confiar en yo en el príncipe, en lugar de confiar en mi fuerza, en mi dinero, en mis habilidades, en mis capacidades, confiemos en Dios. Es ahí donde vamos a ver las cosas que son diferentes, hermanos. Por ejemplo, le voy a decir qué significa confiar en Dios. Confiar en Dios es tener la seguridad de que Él no nos va a dejar, de que Él no nos va a defraudar, de que Él no nos va a fallar. La confianza, hermanos, se relaciona con la fe también, porque cuando yo sé que Él no me va a fallar, que yo sé que Él no me va a dejar en el momento de la angustia, en el momento que yo más lo necesito, esa confianza también se puede asociar a la fe. Pudiéramos clasificar la confianza con la fe como parientes, como familias. Por ejemplo, confiar en Dios implica valentía, es decir, tener el valor de dejar las cosas en Dios. Yo no sé cuál son las batallas propiamente nuestras, porque yo estoy seguro que, por ejemplo, si empezamos a hablar, vaya, de la hermana que tenemos acá adelante, hermana Imita, y sucesivamente, si le empezamos a interrogar, a hacerle preguntas, a decirle, bueno, hermana, ¿cómo cree usted que va a salir adelante con su problema? No sé cuál o cuáles serían los problemas de cualquiera de nosotros. Lo general siempre viene siendo que luego nosotros decimos, sí, yo tengo un buen médico. Luego nosotros decimos, sí, yo tengo un buen abogado que me va a sacar adelante de este problema, de este litigio. Y yo tengo la capacidad económica y voy a salir adelante porque tengo los recursos económicos, tengo un buen seguro. Pero cuando nosotros actuamos de esa manera, es ahí donde nos vamos a ver en la derrota, y por supuesto en la derrota total, porque confiar en Dios implica valentía, es decir, tener valor de dejar las cosas en las manos de Dios, sabiendo que Él nos va a sacar adelante. Es de confiar. Es como parecido a lo que pudiéramos entender nosotros cuando de un avión se están aventando, diríamos, los paracaidistas, los soldados, los paracaidistas. Había que preguntarnos qué se siente cuando esos soldados les pegan el empujón para que caiga al vacío. Había que preguntarles a los soldados qué es lo que sienten. De hecho, aunque haya un entrenamiento previo a esa actividad, siempre el alma se hace chiquita cuando uno ve aquello que
que no lo puede superar. De hecho, se siente, no hay por qué dudarlo, que el soldado, que ese cadete se siente de alguna manera vulnerable al momento que le pegan el empujón. Pero ¿cuál es su confianza? Y no estemos hablando de que ellos están confiando que Dios los va a ayudar. No, saliendo de lo que sería lo espiritual, ellos confían en ese aparato, en ese instrumento que es y se le llama paracaídas. Ellos saben que ese asunto les va a funcionar. Ellos saben, diríamos, el 100% que eso les va a permitir lo que es el objetivo que se han propuesto. Bueno, así viene siendo, para poner ejemplos así más conocidos, así viene siendo lo que nosotros entenderíamos como poner la confianza en Dios, aunque el ejemplo es muy pequeño. ¿Por qué? Porque el paracaídas al fin no es un secreto que han fallado. Los instrumentos esos han fallado y se han estrellado los soldados cuando por algún defecto. Pero quiero decirles, hermanos, ¿cuántos están conmigo? De un amén los que todavía están despiertos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a ver, fallan, pero esa persona pone su confianza en ese instrumento. Pero vamos a ver, pero sí, como decía hace un momento con respecto a qué significa confiar en Dios. Confiar en Dios implica valentía. Vea que se ha de tener el valor para dejar las cosas en las manos de Dios, sabiendo que Él no es como un paracaídas, sabiendo que Él no es un instrumento construido por mano de hombre, sabiendo que Él es el Todopoderoso. Amén, iglesia. Sabiendo que Él no falla, sabiendo que Él está, como dice Isaías, sentado en el círculo de la tierra, sabiendo que Él es el Dios omnipotente, sabiendo que Él es el Dios que tiene todo el poder. Entonces es ahí donde está, hermanos, la victoria, en plenamente confiar en Él. Ahora, si el asunto por el cual nosotros estamos pasando es un problema de salud, es una situación de enfermedad, y yo estoy diciendo que podemos tener el mejor seguro, podemos tener la mejor posición económica para hacerle frente a ese mal o a esa enfermedad. Bueno, usted dirá entonces, hermano, estoy mal porque yo he puesto la confianza en el doctor. Entonces estoy mal, hermano, porque yo he puesto la confianza en el abogado que me va a sacar adelante. Estoy mal, hermano, porque yo he puesto la confianza en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa. Entonces estoy mal. No, siempre vamos a tener nosotros de alguna manera algún apego, alguna afinidad en las cosas que nos rodean. Vamos a confiar, pero es una confianza relativa en nuestros hijos, en nuestros padres, una confianza relativa en el médico. No estoy diciendo que dejemos al médico y que enteramente nos centralicemos solo en Dios. No, la medicina la dejó Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que
Me quiere decir, hermano, que si la confianza, aún cuando tengamos las cosas relativas en nuestro entorno, pero si la confianza entera es en Dios, no se preocupe o no nos preocupemos, que vamos a salir adelante. No nos preocupemos porque Dios no falla. No nos preocupemos porque valientemente hemos depositado nuestra necesidad en Él. No nos preocupemos. No nos preocupemos porque Él nos va a sacar adelante. Él va a pelear nuestras batallas. Pero siempre esta victoria se va a obtener cuando enteramente yo, lo voy a decir de esta manera, renuncie a todo lo externo, en el sentido de no confiar en eso externo, que yo me afinque a confiar enteramente en Dios. Ese matrimonio Dios lo va a restaurar. Esa salud Dios la va a restaurar. Esa economía Dios la va a restaurar. Bueno, dentro de las iglesias podemos tener muchos testimonios, infinidad de testimonios de cómo Dios ha obrado en cosas terriblemente difíciles, en cosas imposibles. Dios ha obrado. Por ejemplo, podemos venir a mencionar el caso, hermanos, de Job. ¿Cuál fue la situación de Job? ¿Cuál fue la tormenta de Job? ¿Cuál fue la avalancha de Job? En el libro de Job encontramos nosotros un relato que es, hermanos, terriblemente enorme de necesidad. Ahí encontramos nosotros en el libro de Job una infinidad de problemas, de situaciones angustiosas que le aparecieron a Job. Pero preguntémonos, y estoy hablando de esto porque yo sé que usted está pasando por el juego de la prueba, y estoy hablando de esto porque yo sé que algunos de nosotros, o los que están a distancia, están diciendo: este asunto no tiene remedio. Mi enfermedad, porque a veces hasta nos adueñamos de las enfermedades, dice: no creo, no hay ciencia, decimos nosotros. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos así, es importante venirnos a las Escrituras. Y venimos a las Escrituras porque en las Escrituras vamos a hallar testimonios que nos van a catapultar, que nos van a dar un espaldarazo para no entrar en una condición de pesimismo. En las Escrituras vamos a encontrar que Dios puede sacar adelante de la situación que sea, que Dios puede permitirte que corones tus sueños, que Dios puede permitirte que salgas adelante en tu salud, que Dios puede permitirte que salgas adelante con ese matrimonio entre la vida y la muerte, que Dios puede permitirte sacarte adelante en esa parte económica. Dios lo puede hacer. Por ejemplo, ¿cuál fue? Estoy mencionando a Job.
¿cuál fue la situación de Job? ¿Por qué es que Job salió adelante? ¿Por qué Job triunfó al final? Porque dice el libro de Job en su capítulo número 19 y verso 25 en adelante, habla ese pasaje. Si gusta, abra su Biblia para tal vez así nos despertamos. Vamos a leer el verso capítulo 19 y vamos a ver el verso 25. Abra su Biblia, hermanito, ayúdeme a predicar. ¿Qué dice ahí? Lo vamos a leer todos. Vamos a leerlo todos. ¿Qué es lo que dice el verso 25 del capítulo? Ya lo tenemos. Del capítulo 19. Dice: yo sé que, ¿qué dice? Que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en esa expresión? Confianza. Confianza. Eso es lo que estamos viendo en esa expresión de Job, en la tormenta, en la necesidad en la que Job se encontraba. Él dice: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Confianza. ¿Y qué significa eso? ¿Qué sucedió? ¿Se da cuenta? Porque si hacemos comparaciones con los problemas que estamos pasando, con las tormentas, cual sea el nombre de la tormenta que estamos pasando, o sea, hacemos comparaciones, no creo que las asimilemos a la situación de Job, porque Job le vino una camándula de dificultades. Primeramente, perdió todos sus bienes. ¿Cómo se sentirá uno de creyente cuando quede totalmente desposeído, sin trabajo, endeudado, amenazado que lo van a meter a la cárcel? Con toda esa gloria, ¿cómo se puede sentir alguien que de la noche a la mañana quede sin nada? A la verdad, lo que hacen muchas gentes es suicidarse. Pero luego a Job le vino la segunda tormenta. Hermanos, en términos generales, él perdió todo, le robaron todo. La segunda tormenta es que murieron todos sus hijos. ¿Cómo se sentiría uno? No hemos escuchado a muchos hermanos: ¿y por qué, Señor? Hemos escuchado a nuestros hermanos: ¿por qué solo a mí, Señor? ¿Por qué me quitaron el marido, Señor? Es porque no servía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Y ahí vivimos nosotros, los creyentes de hoy tiempo, siempre reclamándole a Dios. Pero veamos a Job. ¿Está conmigo? De un amén los que están acá. Dice: viene toda la familia, se le mueren todos los hijos. Todos los hijos. No fue uno. Imagínense qué doloroso ha de ser eso. Terrible, perder un hijo. Y Job los perdió todos. ¿Qué le parece? Pero no vemos a un Job llorando y reclamando. ¿Ya sabe qué decía Job? Dios dio y Dios quitó. Damos un amén. Dios dio
y Dios quitó. Viene la tercera tormenta, una sarna en su cuerpo, una enfermedad. Tercera tormenta, estoy generalizando. Si pudiéramos ir puntualizando cada una de esas etapas, hermanos, no terminamos en este año. Terrible la situación. Esa enfermedad, a tal grado que como no hay dinero para buscar cómo aliviar su dolor, Job queda en total abandono. Y lo único que aliviaba la enfermedad de Job era un pedazo de tejas o pedazo de ladrillo, que con ese se arrancaba los pedazos de piel de aquello que le comía. Y si hablamos de una tercera tormenta, pudiéramos hablar de la mujer, porque a veces uno en el problema en quien uno, aparte de Dios, pues uno espera en los hijos, y en casos mejores en su esposa. Por lo menos mi esposa me va a dar la pócima, dice uno. La esposa me va a ayudar a ir al servicio. Mi esposa me va a ayudar en esta angustia que tengo. Pero no sé si es la cuarta que estoy mencionando. La misma mujer lo rechazó. La misma mujer le dijo: maldice a tu Dios y te mueres, Job. Yo no tengo tiempo para estarte atendiendo. ¿Qué le parece? ¿Y por qué no hablamos de una quinta tormenta? ¿Cuál sería una quinta, hermano? Los amigos. Se esperaría que en los problemas el amigo lo consuele, le diga: vas a salir adelante. Pero estos amigos vinieron a darle el tiro de gracia. Le dijeron: porque sos pecador, Job, ese es el problema por lo cual te está cayendo. ¿Y cuáles eran las palabras de Job? Job decía: Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Job decía: yo sé que mi Redentor vive, y aún dentro del polvo me levantará. Job decía: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy a ir. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano? Desnudo. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que vale la pena confiar en Dios. Valió la pena confiar en Dios. Usted no confíe en el alcalde, respete las leyes, o respetemos las leyes. Usted no confíe en sus hijos, porque muchas veces cuando ya el padre ya no le sirve, ahí lo dejan botado. No confíe. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados los que confían en Jehová. Usted no confía en que tiene un buen seguro. Usted no confíe en nada. Nosotros no confiemos, como digo, de una manera, estoy hablando de una confianza ciega en las cosas. Podemos confiar relativamente, pero una confianza ciega solo podemos ponerla en Dios, porque Dios es el que nos va a sacar adelante. Job decía: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy a ir, y sea bendito el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Allá por el capítulo 39-40 le apareció Dios. Damos un amén. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue? Porque nosotros a veces, hermanos, decimos: ¿y por qué
¿Por qué no sucede conmigo? ¿Por qué sucedió con Job? ¿Por qué las situaciones mías son situaciones que no tienen salida? ¿Por qué si yo soy cristiano, si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo oro, si yo ayuno? ¿Por qué? Es que no se trata tanto de las cosas que yo puedo hacer. Hay una palabra clave que es la que necesitamos aplicar en la vida. Es la confianza en Dios. Esa es la palabra clave. Confiar en Dios, porque a veces nosotros damos nuestro diezmo, nosotros estamos en la iglesia, pero ciegamente no estamos confiando en nuestros problemas en Dios. Entonces, cuando aquí nosotros aprendemos en la experiencia de Job, que lo que permitió que Job saliera adelante de estas 5 tormentas fue porque él se mantuvo fiel, confiando en Dios. Ahí está, hermano. Ahí está. Cuando tú confíes en Dios, vas a lograr tus sueños. ¿Qué fue lo que sucedió con José? José tenía sueños, y sueños que hubiera sido imposible haberlos podido alcanzar, pero José confiaba en ese que le había revelado esos sueños. ¿Y qué fue lo que sucedió? Concretizó sus sueños. Que se oiga un amén. La confianza en Dios, la confianza en Dios nos sacará adelante. Por eso dice el Salmo 20, si no estoy mal, aquellos confían en sus carros y los otros confían en sus caballos, pero nosotros confiemos en Jehová. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué dice eso el Salmo? Aquellos confían en sus carros. Es decir, la gente, estaríamos relacionando lo de los ejércitos. Los ejércitos que tienen los mejores carros. Acuérdense que en el tiempo bíblico las potencias eran aquellas que tenían carros de guerra. Esos eran como los tanques hoy modernos, como los aviones modernos. Y los carros los guiaban jinetes, hombres experimentados. Dice lo que dice: aquellos confían en sus carros. Aquellos confían en sus carros y los otros confían en sus jinetes. Si yo tengo buenos carros, yo tengo buenos soldados, buenos jinetes. Pero la victoria no está en que yo tenga buenos tanques, buenos aviones. La victoria no está en que yo tenga dinero en el banco. La victoria no está en que yo tenga un buen seguro. La victoria siempre estará cuando yo confíe en Jehová. La confianza en Él. Por eso, hermanito, no nos compliquemos. Usted no esté confiando sí, respetémonos, amémonos unos a otros. La esposa ame a su marido, pero no ponga la confianza en su marido, porque cuando menos espera, ahí va a oír o va a leer algo que no quería leer. Amén, amén. Cuando menos se acuerde, no ponga la confianza en el médico, porque a veces los médicos, hermanos, muy profesionales pueden ser, pero a veces le arrancan la tripa que no es. No confiemos en el dinero, porque el dinero es nada más un asunto trivial. La confianza tiene que ser en Dios. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En Dios, ahí debe de ser nuestra confianza.
Por eso es que a nosotros nos va mal. Nosotros hoy estamos confiando en el trabajito que tenemos. Ay, que de este trabajo yo voy a pagar mis deudas, voy a arreglar mi casa, voy a estudiar a mis hijos de este negocio. No confíe en su negocio, no lo haga. No confíe en su trabajo, no confíe en nada. Y le estoy diciendo esto porque cuando nosotros confiamos, sobre todo usted y yo que decimos ser de Dios, y cuando nosotros estamos confiando no solo en Dios, sino en un montón de cosas que nos rodean, estamos ofendiendo al que decimos amar, ¿verdad? Estamos ofendiendo. Eso es como el hijo pequeño. Él confía en su papá. Y si el hijo pequeño le dice a papá: mira, yo no confío mucho en vos porque vos no sé qué, y tendrás razón. Pero se siente mal el padre cuando el hijo le dice: yo no confío en ti. Así le pasa a Dios. No, yo confío en mi dinero, yo confío en mi profesión, yo confío en mis capacidades. Así se siente Dios. Vamos a ver en la victoria. Yo voy finalizando. En la victoria que nosotros podemos tener contra las adversidades, se me viene a la mente el caso de David. El caso de David es que tiene que enfrentar a un gigante. Ese gigante simbolizaba una cosa grande que había afligido al ejército de Saúl. No sé, pero Saúl estaba acongojado y afligido y escondido. Pero el libro de Samuel, en su primer libro de Samuel, habla de que David, no siendo un guerrero, se acerca, hermanos, ahí por donde salía Goliat. Y luego que oye las barbaridades que dice Goliat contra el ejército de Saúl. Saquen uno de esas gallinas, no dice así la Biblia, pero eso daba a entender. Saquen una gallina saquen, o un gallo saquen. Yo quiero pelear con uno de ustedes, y si uno de ustedes me vencen, hasta ahí llega la guerra. Más se escondía Saúl. Y cabe aclarar que Saúl era más alto que todos los de Israel. Así que de nada sirve lo alto, de nada sirve la destreza humana, la apariencia, sino que al campo por ahí llegó David y escuchó. Y dijo David: ¿quién es ese fulano para que rete a los escuadrones del Dios viviente? Le dijeron: es Goliat, el filisteo. Es Goliat. Y el problema a David, le dijeron, es el cipote andaba dejando quesos. El cipote no sabía de guerra. Era un mocito, era un muchacho de unos, llamémosle de unos 16 años. No estaba era pastor de ovejas. Y cuando habla de pastor, no entienda que pastor de gente, de cabras, ¿verdad? Ahí llegó este muchacho inexperto y dijo: nadie de estos quiere pelear con este. No, dijeron: nadie. ¿Quién se va a poner con ese gran hombre? Mira cómo anda las gretas, unas corazas que se ponían en los pies. Mira el casco, mira el rodillo, mira la espadona. Y se fue David a Saúl. Y usted sabe que ahí Saúl pues comerció con la hija, pero no nos quedemos ahí, ¿verdad? Porque Saúl era raro. Pero el punto es que le dijo David a Saúl, como para darle su currículum, le digo: mira, yo voy a pelear, pero tú no puedes, hijo, tú eres un pequeño, tú no eres experto en esto. No. Y le sacó el currículum y le dijo: Dios me dio esto, Dios me dio esta otra, y también me va a dar.
a ese incircunciso. Pero lo que quiero destacar yo con respecto a lo de David es que cuando está en el campo de la batalla, vamos a ver, porque muchas veces nosotros asociamos que David era un cipote bueno para la piedra, que David era un cipote aunque no era guerrero, pero era un joven que se destacaba en algo. No. Lo que destacaba a David, que siempre él, aún en su edad corta, ¿cuál era lo que le destacaba? ¿Cuál es el tema? Su confianza. No estaba en la onda, no estaba en la puntería. Su confianza estaba en Dios. Y por eso es que le dijo: tú vienes con espada, vienes con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y disparó la piedra. Y qué casualidad, en Dios no hay casualidades, hermano. Disparó la piedra aquel joven, y justamente en el casco los filisteos dejaban una aberturita como para adorno o para oxigenar quizás la cabeza, algo así. Pero le quedó el hoyito ahí, y justamente pues, se disparó aquella piedra y entró en el hoyito ese del casco. ¡Pah! Un solo, y como dice, y al cajón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No fue David, fue David confiando en su Dios. Eso es todo. La confianza debe de estar en Dios. Que se oiga un amén. ¿Qué fue lo que sucedió cuando viene Senaquerín? Estoy terminando. Viene Senaquerín, hermanos, con un gran ejército. Senaquerín no era nada menos que el que gobernaba a los asirios, los guerreros más sanguinarios que podían haber. Y dijo Ezequías en su capítulo número 19 del segundo libro de Reyes, se fue. Dijo: aquí yo no puedo con esto. Agarró las cartas, se fue al templo y le dijo: Jehová, lee estas cartas, Jehová. Mira lo que dice este. Y luego el Señor le habló a Isaías: dile a mi siervo que así como ha venido Senaquerín, así se va a ir, derrotado. ¿Qué fue lo que cambió la guerra ahí? La confianza en Dios. La confianza en Dios. ¿Qué es lo que se necesita, hermanos? ¿Qué es lo que se necesita para poder tener la confianza en Dios? Se necesita saber que Él es un Dios verdadero. Se necesita saber que Él es, generalmente todos decimos real, ¿verdad? Pero se necesita saber que Él es un Dios verdadero. Se necesita saber que Él no es una utopía, no es una historia, no es un relato, diríamos una teoría, que Él es una realidad. Eso a nosotros nos falta mucho, hermano. Porque fíjese que cuando nosotros sabemos que Dios es una realidad, que Dios, por lo menos para poder entender esto, solo yo estaba oyendo un casetito o una grabación, o no sé cómo se llama, de hoy en la mañana, y estaba, gracias, y estaba hablando con respecto a los ojos, a las células, a las cositas que tiene. Yo me puse a pensar: qué creador tan grande tenemos. ¿Cómo puede pensar un atrasado mental
que nacimos del mono, que nacimos de no sé de qué. Si ese Dios es un Dios tan específico, tan real, que puso, ¿cómo puede de una explosión salir toda esa composición de un cuerpo humano? Solo el ojo es un universo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Solo eso es un universo, millones de ramificaciones, y para que haya una visión. Es decir, si no queremos saber que Dios es real, véase usted mismo, veámonos nosotros mismos, vea la creación, vea la composición, vea el orden. Cuando nosotros sabemos que Dios es real, vale la pena entonces, para confiar en Él necesitamos saber que Él es verdadero. Cuando yo sé que Dios es verdadero, mire todo lo que yo debo de hacer. Cuando yo sé que Dios es verdadero, yo voy a confiar en Él, porque Él es real. Cuando yo sé que Dios es verdadero, yo me voy a guardar en santidad. ¿Por qué me voy a guardar en santidad? ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es verdadero y me ve donde quiera. Cuando voy saliendo del motel con la mujer que no es, Él me ve donde quiera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando le estoy mandando chat al que no es mi marido o a la que no es mi mujer, cuando yo sé que Dios es verdadero, yo me voy a guardar de todo eso. Así que hay para todo, aparte de confiar en Él. Entonces, ¿por qué Job actuó de la manera que actuó? Vamos a ver, sigamos la clase. ¿Por qué Dios actuó de la manera que actuó? Porque puso la confianza, pero algo más. Porque sabía que Dios era verdadero. ¿Por qué David se plantó ante el gigante? ¿Por qué David sabía que Dios era verdadero? Cuando yo y usted sepamos que Dios es verdadero, eso nos permitirá confiar en Él, ¿verdad? Confiar en Él. Dios siempre, hermano, Dios responderá a esa actitud de confianza hacia Él. Dios es fiel para responder a los que han confiado en Él. Dios es fiel. Dios le respondió a Job. Dios le respondió a Ezequiel. Dios le respondió a David. Dios le respondió a Josafat. Dios le resolvió a la mujer del flujo de sangre. Llegó a la conclusión de poner la confianza en Él, aun cuando ya la habían dejado sin dinero los doctores. La mujer griego-fenicia puso su confianza en el Señor y le dijo: mi hija está grave. Aquel padre que trajo al hijo lunático de lejos vino y puso su confianza en el Señor. Amén. Los que, hermanos, dice el salmo que leíamos, con lo cual vamos finalizando, el Salmo 118 que leíamos como base, como tema, el verso número 9, ¿verdad? Qué importante es. Dice ese versículo número 9: mejor es que confiar en Jehová que confiar en el príncipe. ¿Cuánta gente ahí anda detrás de los políticos? Confiando. Y dice el Salmo número 40, versículo número 4: bienaventurado
el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían por la mentira. ¿Qué quiere decir, hermanos, bienaventurado? Bienaventurado quiere decir dichoso, aquella gente que pone su confianza en Dios. Ellos son bienaventurados, son dichosos. Esas son personas que Dios los ama. A esas personas Dios les resuelve. A esas personas Dios los saca adelante. A esas personas, ¿verdad? Eso es lo que dice el Salmo 118:9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el príncipe. El Salmo 56:4 dice: en Dios he confiado, no temeré. El Proverbio 25:19 dice: confiar en gente desleal en momento de angustia es como tener un diente roto y una pierna quebrada. Confiar en la persona es como, hay otra versión que dice un diente picado, dice una porción, un diente cariado. ¿Qué se siente cuando uno le falla un diente? No puede ni comer, pues, no puede comer y se le arruina la vida. Hay que ir donde la hermana Jansen. Ella resuelve esos problemas. ¿Para qué sirve uno con la pata quebrada? O sea que el proverbio dice que así es el hombre que confía en el hombre. Es como aquel que tiene el diente roto y como aquel que tiene una pierna quebrada. ¿Para qué nos sirve? Con el respeto de algunos que andan ya con bordón, pero aquí se refiere, es una enseñanza de ver que no estamos completos, pues, para poder ayudar al otro necesitado. Que se oiga un amén. Dice Isaías 31:1: ay de los que descienden a Egipto para ayuda y confían en caballos y su esperanza la ponen en los carros, porque son muchos y sus jinetes son valientes y no miran al Santo de Israel. Bienaventurado, dice ay. Siempre estos ayes aparecen, como lo hemos dicho, sin H, que lo que quiere decir dolor. Ay de aquellos que agarran para Egipto. Israel agarraba a buscar la ayuda de Egipto en las guerras. Ay de aquellos que agarran para donde no deben de agarrar, a buscar la ayuda en lugar de buscar y confiar en Dios. La confianza, la victoria, como decíamos a manera de tema, la victoria en la vida está supeditada en aquellos que han puesto la confianza en Dios. Dios te va a cambiar a tus hijos, Dios va a cambiar tu salud, Dios va a cambiar tu economía, Dios va a cambiar tu situación estrecha. Pero lo que se tiene que hacer es confiar en Él. Cierra tus ojos. Confiar en Él. Confiar en Él.